Amigos de Gritos en la Noche, sean bienvenidos una semana más a otro episodio de Relatos de Horror, otro episodio de Gritos en la Noche. Qué bueno que nos acompañan. No quiero dejar de pasar el momento sin darles las gracias por compartir nuestros relatos, por enseñárselos a las personas que tengan cerca. Eso nos ha permitido crecer. Somos un canal pequeño aún, pero gracias a ustedes estamos llegando cada vez a más personas. Ojalá puedan seguir haciéndolo y se los vamos a agradecer infinitamente. En esta ocasión tenemos otra serie de relatos que ustedes nos han hecho llegar. Muchas gracias por eso. Y si tú aún no nos has enviado tu historia, puedes hacerlo a través de nuestro mensaje directo de Facebook o nuestro correo electrónico que puedes encontrar aquí abajo en la cajita de descripciones. No se vayan sin darle like a este video y suscribirse si aún no lo han hecho. Déjenos sus comentarios y ya lo saben. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Cuando era pequeño, mi hermanito pasó por la etapa de tener amigos imaginarios. La verdad, sé que eso no es algo extraño. Es algo que le pasa a muchos niños, y antes, cuando no existían tablets o teléfonos inteligentes para distraerse, era fácil que los pequeños crearan cosas con su imaginación. Lo extraño vino al mudarnos de casa. Pasamos de vivir en un departamento a una casita que tenía un jardín mediano en la parte de atrás. A los pocos días de haber llegado a esa propiedad, mi hermano empezó a decir que Carlitos era su nuevo amigo. A toda la familia aquello nos pareció normal, es decir, sus otros amigos imaginarios también tenían nombres y creímos que al cambiar de casa su psique había decidido renovar sus amigos. Pero Carlitos poco a poco absorbía más el tiempo de mi hermano, quien decía que si no jugaba con Carlitos, él se ponía triste, porque estaba muy solo, en la oscuridad. Aquello siguió pasando un par de meses más, y mi madre se preocupó un poco, pero también se cansó. Así que, previniendo cualquier cosa, decidió hacer una misa para aquel Carlitos. Como no teníamos ningún apellido ni nada, simplemente ella contrató a un sacerdote para que viniera a la casa y oficiara la misa ahí. Un sábado, así se hizo. En nuestra casa se realizó una ceremonia religiosa para bendecir el lugar y aprovechar para pedir por el alma de Carlitos. No podríamos explicarlo realmente, pero a partir de ese día, Carlitos desapareció. Mi hermano estaba mucho más tranquilo. Y sí, seguía usando su imaginación, pero sin amigos inexistentes. Pues bien, pasaron quizá 2 años. Mi mamá no era tan sociable en realidad, pero finalmente por la escuela de mi hermanito y amiguitos que tenía, terminó haciéndose amiga ella de 2 vecinas de la misma cuadra. Un día, mientras las 3 desayunaban, dice mi mamá que una de ellas le preguntó por la casa, que si estaba bien, que si no tenía ningún problema, y por el precio. Le preguntó si nos había salido muy barata. Mi mamá sintió aquella pregunta muy extraña y no le dio cifras, pero le dijo que no. Sin embargo, también la cuestionó de por qué le preguntaba eso o a qué se refería. La mujer le preguntó a mi madre que si no sabía lo que había pasado. Pero al ver el desconcierto de mi mamá, esa señora le contó que la casa estuvo vacía cerca de 4 años, después de que el antiguo dueño, una noche totalmente ebrio o quizá drogado, había ahorcado a su mujer y a su hijo, y él se había pegado un tiro.
Mi mamá hizo algunas preguntas intentando no parecer nerviosa. Las vecinas le contaron algunos detalles del crimen y al preguntar los nombres de aquellas personas, mi mamá averiguó que el papá se llamaba Sergio, la mamá Tatiana y sí, como seguramente ya sospechan ustedes, el niño que falleció ahí se llamaba Carlitos. Cuenta mi madre que en el año de 1973, cuando ella era una niña de 6 años, debido a la situación económica en su casa, su padre y hermanas se veían obligados a ir al campo a buscar leña para cocinar y hacer tortillas. Mi madre dice que ella era una niña muy tranquila y buena, así que en una ocasión, sus hermanas la llevaron con ellas y su padre en la búsqueda de leños, y al tomar un pequeño receso, ella empezó a caminar por ahí, alejándose un poco de donde estaban sus hermanas y dirigiéndose hacia el arroyo que pasaba muy cerca, sin alguna razón en específico. Solamente sentía que debía ir a ese lugar. Cuando estuvo cerca de la orilla de aquel cuerpo de agua, pudo ver al otro lado una figura horrenda. Entre las hierbas había un ser pequeño y verde, de aspecto horrible. Ella dice que se dio cuenta que era un duende. Mi madre me cuenta que en el momento en que lo vio, aquel duende, sin decir nada, pero con una apariencia maligna, le mostró una muñeca muy bonita, quizá la más bella que ella había visto. Ella se sintió muy confundida y sin saber bien qué hacer, empezó a gritarle a sus otras 2 hermanas. Mis tías se acercaron corriendo al lugar y al llegar también fueron testigos de la presencia de aquel ser, pero, para sorpresa de las 3, de la nada aparecieron otros 2 duendes entre la hierba. Estos otros seres también sacaron unas muñecas muy hermosas, cada una más preciosa que la otra. Ellas se quedaron atónitas ante tales muñecas y ante la situación misma. Las 3 niñas estaban ahí embelesadas cuando uno de aquellos duendes les empezó a hacer señas. Agitaba un dedo de su mano, indicándoles que lo siguieran, que fueran con ellos. «Yo no voy a ir», dijo mi madre asustada. Mi tía Carmen dijo que ella tampoco iría, pero mi tía Zoila, que siempre había sido más imprudente que ellas 2, les dijo que ella sí iría con esas criaturas. Muerta de miedo por la respuesta de mi tía, mi mamá comenzó a llamar a gritos a mi abuelo, quien llegó corriendo preocupado por sus hijas. Pero, para este momento, y sin saber a dónde se habían ido, aquellos 3 duendes ya no estaban. Mis tías, a punto del llanto y muy preocupadas, le contaron a mi abuelo lo que había pasado, y él, sin darles alguna explicación, solamente les dijo que no importaba la leña, que debían volver a casa en ese momento, y se las llevó de ahí tan rápido como pudo. Al llegar a casa, le contaron lo ocurrido a mi abuela, y ella, increíblemente molesta, regañó a mi abuelo y le ordenó que jamás llevara a mis tías o a mi madre a ese lugar, porque a decir de ella, aunque lo que habían visto eran duendes, aquello era una pequeña señal de que el diablo se quería llevar a sus hijas.
Yo estudié gastronomía. Saben, desde muy chico tuve la convicción de que esa era la carrera que me gustaba y, gracias a los sacrificios de mis padres, pude cursar esta licenciatura, que gracias a Dios me ha permitido hoy en día regresar a mis papás con creces todo lo que me dieron. Como yo estaba convencido de que la gastronomía era mi camino, desde los 15 años me acerqué con mucha convicción a todas mis tías y a mi abuela para que me enseñaran sus recetas. Mi madre ya me había enseñado prácticamente todas las suyas. Después de esto, a los 17 durante el verano, buscando obtener más aprendizaje, me conseguí un empleo como ayudante en una panadería que me gustaba mucho. El panadero me conocía de toda la vida y porque recientemente yo le había estado haciendo algunas preguntas. Así que no tuvieron problema en darme el trabajo. Pero, como saben, esos empleos son casi nocturnos. Yo entraba a trabajar a las 4 de la mañana, por lo que a esa hora salía de mi casa y caminaba las 5 cuadras de mi colonia que me separaban de mi nuevo empleo. Era un horario muy demandante, pero me hacía muy feliz y aprendí muchísimo. Hubo entonces un día en que desperté y me alisté para ir a trabajar. Apenas salí de casa, sentí el ambiente pesado. No sé si sepan a qué me refiero, pero es esa sensación de incomodidad que me llegó apenas empecé a caminar. Sentía como si alguien me observara. Volteé rápidamente hacia todos lados, intentando descubrir quizá a alguien vigilándome, pero no pude ver a nadie. Así que continué con mi camino. Anduve un par de cuadras y esa sensación no desaparecía. Y fue en ese momento cuando lo noté. Me di cuenta del silencio que inundaba esa madrugada. Un silencio extraño, donde no se escuchaba ni un ave, ni un perro ladrar. Solamente mis pasos se oían en un vacío de silencio. Me puse muy nervioso, pero apenas unos metros adelante, el terror se apoderó de mí. Cuando, titubeante, levanté la mirada y vi en un poste que estaba apenas enfrente mío a alguien o algo sentado sobre este. Esa cosa o lo que fuera parecía un hombre muy delgado, sentado en la barra del poste, con unos brazos muy largos que colgaban. No lograba distinguir detalles de lo que era aquello, porque esa cosa parecía ser de color negro, y al estar sobre el poste de luz, la iluminación quedaba debajo de él. Por un momento me quedé petrificado, y entonces aquel ser me volteó a ver y me sonrió de una manera tan horrible que me provocó un escalofrío por todo el cuerpo. Salí corriendo tan rápido como pude de vuelta a mi casa. Entré y me metí a mi cuarto, donde simplemente me encerré y me tapé con las cobijas y finalmente escuché a los perros ladrar. Aquella noche no quise preocupar a nadie, así que, de momento, no le dije nada a mi familia. Las siguientes noches fui a trabajar con mucho miedo, pero sintiéndome protegido por un brazalete con un crucifijo que tomé prestado de un alajero de mi mamá sin que ella se diera cuenta. Recuerdo que me lo echaba en el calcetín
y salía a trabajar encomendándome a todos los santos. Lo cierto es que nunca volví a ver a ese ser. A mis papás les conté aquello hasta que dejé ese trabajo, y a los pocos días mi mamá me regaló una cadenita con un crucifijo que me acompaña hasta el día de hoy, y que siento que me ha protegido de algunas cosas extrañas en donde vivo ahora, el mágico estado de Oaxaca. Quizá algún día me anime a contarles todas mis historias. Mi papá tuvo una época en la que le fue muy bien en su trabajo. Tanto que pudo comprar 3 casas. Eso sí, en colonias normales. No crean que eran mansiones ni nada de eso. Casas modestas. Nosotros nos mudamos a una de ellas y las otras 2 las rentábamos. Una de esas casas, sin embargo, por muchos años se la prestamos a un tío, hermano de mi papá, que había tenido muchos problemas de salud y derivado de lo mismo, había perdido su trabajo. Y mi tía y mis primos llevaban como podían las finanzas del hogar. En alguna reunión, mi tío alguna vez le comentó a mi papá que el cuarto donde dormía Laura, mi prima, tenía algo extraño. Había algo ahí que no estaba bien. Y nosotros lo tomamos a broma quizá, aunque realmente no lo recuerdo, pero como ese comentario surgió entre copas y fiesta, seguramente terminamos olvidándolo. Por alguna razón, sin que realmente nadie lo planeara así, nunca habíamos ido a visitar a mis tíos a ese lugar. Siempre los veíamos en nuestra casa o en reuniones familiares con la abuela u otros tíos. La única vez que habíamos estado en esa casa con ellos fue el día que se instalaron. Sin embargo, en una recaída de mi tío, mi mamá le dijo a mi papá que les llevaríamos varias cosas de despensa y comida para pasar la tarde con ellos, que nos pasara a recoger después del trabajo allá. Y él, por supuesto, dijo que sí. Tan pronto como dejé mis cosas regresando de la escuela, mi mamá me dijo que nos fuéramos a casa de mis tíos. La ayudé con las cosas de la comida y paramos un taxi que nos llevó hasta esa vivienda. En aquella casa todo parecía normal. Mi tía nos recibió contenta y agradecida por las cosas que les llevamos. Para este momento mi tío también ya se veía mucho mejor. Esperamos solamente a que mi prima Laura regresara de la escuela y nos sentamos a comer los 5. En aquel tiempo mi primo Toño había empezado a trabajar y regresaría hasta la noche, y mi papá comería algo cuando llegara. La tarde transcurrió tranquila, pero yo llevaba un suéter tejido, lo recuerdo, y en algún momento me dio mucho calor, por lo que me levanté para quitármelo y dejarlo en un sillón de la sala. Pero de último momento grité que lo dejaría en el cuarto de mi prima, que estaba en la planta baja. Había estirado la mano para abrir la puerta que estaba cerrada, cuando mis tíos y prima gritaron desesperados que no. Los 3 se pusieron muy nerviosos, pero dijeron que estaban fumigando ese cuarto y que preferían tenerlo cerrado, que mi prima se estaba quedando en el cuarto de Toño. Oh, ok, les dije, y entonces di la vuelta y lo dejé en un sillón, como originalmente había planeado. Sobre aquello no se volvió a comentar nada al respecto, pero recuerdo que cuando regresamos a casa en el auto, mi madre y mi padre hablaron un poco de eso y papá dijo que ese era el cuarto donde, según mi tío, espantaban y ocurrían algunos sucesos extraños.
Para no hacer demasiado larga la historia, les diré que con el tiempo mi tío mejoró de salud bastante. Y una vez recuperados, prefirieron irse a vivir a Aguascalientes. Mi primo había aprendido algo de carnicería y decidieron poner una allá y llevar una vida más tranquila. Hasta el día de hoy la verdad es que probablemente fue el mejor cambio que han hecho. Sobre aquel cuarto, creo que en ese tiempo todos lo habíamos olvidado. Para este momento yo ya tenía 22 años y estaba terminando la universidad, por lo que le pedí permiso a mis papás para hacer una pequeña reunión con mis amigos en la recientemente desocupada casa, antes de que la rentaran nuevamente. Ellos no tuvieron problema y me dijeron que sí. Y el siguiente viernes organicé una pequeña reunión con compañeros de la escuela, que fue muy tranquila, la verdad. Al final de la velada, me quedé a recoger y pensé en pasar la noche ahí. Julián, un amigo de la universidad, me pidió permiso para también quedarse, porque su casa estaba algo retirada y, por seguridad, prefería no irse a esa hora. Yo le dije que no había ningún problema. Dentro de las cosas que habían dejado mis tíos, solamente quedaba una cama, la del cuarto de mi prima. Así que le dije a Julián que era libre de quedarse ahí, que yo dormiría en el sillón de la sala. Pero por más que le insistí, no quiso hacerlo, y terminé yo quedándome en el cuarto de mi prima, mientras él se recostó en aquel sillón. Recuerdo que estaba yo cayéndome de sueño, en ese estado justamente en el que sientes que estás quedándote dormido, pero aún eres consciente de tu alrededor de alguna forma. Estás como separándote de tu cuerpo, pero no realmente. Estaba justo por perderme en el sueño, cuando sentí claramente cómo una esquina de la cama se hundió. Al principio fue poco, pero de repente se hundió mucho más, como si alguien primero hubiera recargado su mano y luego hubiera brincado al colchón. Sentí entonces cómo ese algo se recargó en mi pecho y sentí la presión, como si me empujara contra el colchón, como si quisiera hundirme en él. Recordé entonces las historias donde se sube el muerto y traté de hacer lo que recomiendan. Traté de moverme un poco, traté de hablar, traté de decir groserías. Y aunque me era imposible, yo seguía con la esperanza de repente poder gritar alguna maldición para espantar eso que estaba ahí. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación no tiene nada que ver con las clásicas historias de subidas de muerto. Mientras yo luchaba por hacer reaccionar mi cuerpo, la puerta del pequeño closet de la pared, que me quedaba justo enfrente, se abrió muy lentamente. Y dentro de ese armario, todo parecía una total obscuridad. Solo algo que parecían unos ojos luminosos interrumpían esa negrura. Había algo ahí, algo que me vigilaba, algo que estaba perturbándome y que quería hacerme daño. Recuerdo haberme sobresaltado mucho. El corazón parecía salírseme del pecho. Y supongo que me desmayé, porque abrí los ojos hasta la mañana siguiente. Cuando salí del cuarto,
Julián estaba viendo la tele, esperando a que yo despertara con una cara de mucho cansancio. Me preguntó entonces si no tenía sueño, y yo, contrariado, le dije que no, que por qué pensaba eso. Digo, en aquel momento tampoco le iba a contar lo que me había ocurrido. Sin embargo, en aquel momento Julián me dijo que no había dormido nada por mis risas. ¿Risas, Julián? ¿Cuáles risas?, le dije, sin saber realmente a lo que se refería. Julián me dijo entonces que me escuchó reír a carcajadas de manera intermitente toda la noche y que le había sido imposible conciliar un sueño constante. En ese momento yo lo único que pude hacer fue pedirle una disculpa y le dije algún pretexto que la verdad no recuerdo bien. Sin embargo, más tarde ese día, les conté a mis papás. Les conté todo lo que había pasado en la noche y lo que habíamos vivido tanto Julián como yo. Mis papás, la verdad es que trataron de tranquilizarme, pero no pasó mucho tiempo para que hicieran una misa en esa casa. La bendijeron y posteriormente también trajeron a una señora que supuestamente era algo así como una especie de bruja, tal vez, pero bruja buena, que se dedicaba a hacer sanaciones y lecturas de cartas de ángeles. Esta señora parecía ser muy sensible a las energías sobrenaturales. Yo, durante los rituales de esa mujer, no estuve presente. No podría darles detalles, pero aquella señora limpió la casa por 3 días seguidos y después nos dijo que estaba liberada. Si realmente había algo ahí, aquella señora parece que lo ahuyentó para siempre. Estos sucesos ya tienen 15 años y nunca ninguno de los inquilinos subsecuentes nos ha vuelto a informar de algo extraño. Yo sé que lo que viví esa noche no fue algo normal. No es algo que encaje con las explicaciones científicas sobre ese fenómeno. Sin embargo, estoy agradecido. Aquello que me ocurrió no pasó a mayores, y gracias a Dios nunca he vuelto a experimentar algo así. Me gustaría saber, comunidad, si ustedes han vivido algo extraño, si ustedes tienen miedo de su armario, o si por las noches, al dejarlo abierto, han visto algo ahí.